Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pose en sus corazones. Qué alegría, qué contentos estamos una vez más porque nos reunimos para seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerden que estas lecciones son extraídas de lo que nosotros conocemos en la Iglesia Adventista como la guía de estudio. Estas lecciones que estudiamos aquí en la radio son presentadas ya sábado en la mañana en una reunión importantísima que realizan en la iglesia, en la escuela sabática, para estudiar y repasar lo que se ha analizado durante toda la semana, y nosotros nos sentimos altamente privilegiados de poder ser un mecanismo de bendición al estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Controversias en Jerusalén es el tema general de la lección que estamos estudiando en esta semana. Y en Marcos 11:25, un pasaje de referencia a memorizar a lo que hemos venido disfrutando de estos estudios bíblicos. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Así nos dice Marcos 11:25. Hoy tendremos un tema de mucho interés. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? Es una gran pregunta a ser analizada en el día de hoy. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, les saludamos siempre con mucho afecto, en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Pastor Scroggins. Estamos agradeciendo a Dios y aprovechando estos momentos que Dios nos permite tener, y más en este tipo de lección que amerita gran reflexión. Controversias en Jerusalén. Las enseñanzas que se desprenden de aquí invitan a despojarnos de lo que tengo y lo que soy, para que Dios entonces tenga la preeminencia en nosotros. En este día, el título de la lección, como bien ya usted mencionó, nos lleva a una respuesta de una manera muy especial, porque directamente la autoridad de Jesús veremos por encima de todas las cosas. Aunque vengan con otros intereses, necesitamos pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Oramos en este momento para continuar. Padre Santo, Dios de bondad, Dios de misericordia, en este momento nos detenemos una vez más para rogarte que el poder del Espíritu Santo nos continúe guiando, nos continúe iluminando en cada paso y en cada decisión que tomamos. Por esto te pido, Señor, por cada uno de los amigos y amigas de la iglesia. El Pastor Scroggins y un servidor, en humildad queremos someternos a la providencia divina guiado por el Espíritu Santo. Úsanos en tu servicio y guíanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, una gran interrogante, una pregunta. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? Y tenemos como punto de entrada de referencia Marcos 11:27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues
todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces se respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren cómo vienen sucediendo las cosas. Jesús viene y aparece como un enviado de Dios, pero realmente es alguien que se está entrometiendo en cosas que no tiene credibilidad, precisamente por ver cómo nació, según ellos podrían argumentar. Número 2, se hace creer Dios. Número 3, viene al templo a dar órdenes, a quitar, a poner y a hacerse creer que vino en nombre de su padre, que el dueño de la iglesia, que es el padre. O sea, de una o de otra manera, ellos ven a Jesús como un intruso, alguien que se está entrometiendo y se está anteponiendo a cosas que no le corresponden, porque ¿qué autoridad humana le va a venir? Un simple carpintero, una persona que al final no tiene un registro, no es un doctor en la ley, ¿en cuál escuela estudió? ¿De dónde viene? O sea, no se conoce. Entonces, para ellos, entonces, es de mucho interés no el saber eso, sino cuestionarlo para que Jesús caiga en su trampa y puedan desmeritarlo y sacarlo de circulación. Es así, después de la purificación del templo, el texto bíblico lo primero que está señalando es que los principales sacerdotes. Es interesante decir que los saduceos ocupaban básicamente la función de sumo sacerdote, y el sacerdocio se realizaba mayormente con los escribas, y allí entonces estaban los ancianos. Nunca se supo que Jesús visitara una de las escuelas que habían establecido esos principales sacerdotes y esos dirigentes de Israel, donde venían enseñando a sus muchachos los asuntos que tenían que ver con el templo. Y me gustó mucho la idea, Pastor Machuca, que estaba presentando, y uno lo ve así desde este lado. Pero ¿y cómo es posible que este muchacho que no hijo del carpintero, no se educó con ellos? Los sacerdotes tenían que venir de una línea específica para hacer actividades del templo, y entonces que era considerado como una persona que en cierto sentido, decían ellos, se hacía pasar por Dios, y que nadie le conocía ningún background en términos de estudio de sus escuelas teológicas, y entonces viene a desbaratarle su negocio en el templo. Vinieron muy enfurecidos para decirle: ¿con qué autoridad? Cuéntanos, ¿con qué autoridad tú vienes aquí al templo a desbaratarnos nuestro negocio? A ti nadie te ha dado autoridad para que hiciera estas cosas. Y esas fueron de las preguntas ácidas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo sabía muy bien, y el pueblo lo entendía, que el ministerio de él era un ministerio que venía de parte del cielo, lo mismo que de Juan el Bautista. Y cuando le interrogaron acerca de cómo, por qué autoridad tú tienes para hacer estas cosas, entonces Jesús lo abordó también con otra pregunta y le dijo: bueno, yo le voy a contestar esto si ustedes me dicen, ¿el bautismo de Juan de dónde viene? ¿Del cielo o fue de los hombres? Entonces esos principales sacerdotes, maquinaban bien para los escribas y los ancianos fueron y se reunieron. Mira, si nosotros decimos que viene de Juan, entonces dice, ustedes lo rechazaron. Y si decimos que es de los hombres, el pueblo también creía en él, y ahí se metían en problema por eso. La forma maravillosa, Señor, en que el Señor manejaba los asuntos, cómo se dirigía a la gente y cómo actuaba. Nosotros entendemos que debemos emular e imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y con toda la autoridad del cielo, Jesús estaba haciendo esas obras que hizo en el templo, y la reflexión que hizo en torno a aquella higuera que se secó cuando él la maldijo, sencillamente porque estaba haciendo una comparación con esos principales sacerdotes, con esos escribas y con esos ancianos. Sin duda alguna, Jesús sabía, por la intención de sus preguntas, que solo querían contender con él, y en lugar de arrepentirse de su orgullo
y la dureza de su corazón, estaba bien claro que las enseñanzas de Jesús venían y percibían su carácter y su origen divino. Porque noten más adelante, ya en otro momento tocaremos un poquito más el tema, en el capítulo 12, versículo 14, noten cómo la misma gente percibía: maestro, sabemos que eres sincero, que no te dejas llevar por nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Este tipo de declaración, indistintamente saber de dónde viene, muestra que realmente el pueblo común y el que estaba interesado en conocer la verdad sabía que Jesús era quien decía ser. Era divino, era Dios con nosotros, que tenía un mensaje que cumplir aquí. Ahora está la actitud que ellos adoptarían frente a esto que están mirando de Jesús, y el interés que tienen de que Jesús se ha quitado de en medio porque les sirve como estorbo, les sirve como tropiezo a ellos ante el pueblo. Un punto muy importante que nosotros podríamos destacar es la reacción, señores, de esos principales de la religión judía, entiéndase los saduceos, los escribas, los fariseos, ahí englobándolo a todos, porque eran de las personas que siempre estaban persiguiendo a Jesús. En este caso específico, donde se está hablando de los principales líderes religiosos del templo, ante esa pregunta, ¿cuál fue la respuesta? No, nosotros no sabemos. ¿Qué bajo llega una persona que dice ser temerosa de Dios, que por conveniencias personales oculta la verdad? Y dijeron, no sabemos. Así que mienten, responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta que ellos les hicieron. No es bueno, apreciado hermano, querido amigo, que cuando nosotros nos identificamos con una verdad tan sagrada como la que tenemos en mano, andemos por ahí haciendo cosas indebidas como hacían aquellos religiosos del templo, que sabiendo la verdad, que el bautismo de Juan venía del cielo y que el ministerio que Cristo estaba realizando allí era directamente del cielo, por mantener la posición y la fama ante el pueblo, y para que el yo, como ellos lo resaltaban con sus vestimentas y la pompa que producía ser miembros de esa clase distinguida, decidieron mentir y dijeron, no sabemos de dónde viene. Entonces Jesús dijo, bueno, pero si ustedes no saben cómo es que se dan estas cosas, yo tampoco le voy a contestar. Sencillamente, Jesús le hizo una pregunta también para entramparlo. Ellos querían entrampar a Cristo diciéndole con qué autoridad, y Jesús le habló de esta manera para darle a entender ciertamente que conocía sus intenciones. Solo Marcos registra el pedido de una respuesta en esta forma perentoria. En cuanto a la pregunta de Jesús, usted puede situarse ya directamente en paralelo leyendo ya de manera directa Mateo 21:24. En este caso nosotros vemos que el interés básico no se mueve en dirección a un conocimiento o una preocupación genuina, sino que se mueve en otra dirección. Nosotros ahora, en esta segunda parte de lo que nos enseña el tema de este día, debemos leer en Marcos 12, versículos 1 al 12. ¿Podría ayudarnos ahí, pastor? Por supuesto. Marcos 12, versículos 1 al 12. al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, lo cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esos frutos de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a ese mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Esta parábola que Jesús presenta sobre la viña pone de manifiesto la realidad de sus intereses. Aquí este propietario y arrendatarios, quienes el dueño de la viña del campo se la entrega. Sin embargo, noten cómo esta parábola tiene una similitud muy grande con la viña en Isaías capítulo 5. Eso es lo que nos puede mostrar ahora cuando uno va conociendo los elementos, en donde Dios presenta una acusación contra Israel, que es infiel. Cualquiera que habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos, se dieron cuenta que era contra ellos específicamente. La historia se desarrolla de una manera inusual porque notamos cómo, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña a su propietario, en lugar de ello lo que quieren es quedarse con ellos, matarlo, y entonces ya ustedes saben el resultado que podría venir. Querer hacer eso con Jesús y llevar al pueblo a entender otra cosa no le sería una cosa fácil, puesto que ya el pueblo estaba entendiendo y viendo el mensaje. Específicamente los discípulos eran los que debían entender esto, para que cuando aconteciera, cuando se diera lo que Jesús está diciendo, ellos entonces puedan ser confirmados en la fe y seguir entonces en el plan que Dios quería para ellos. Jesús con esto se está dirigiendo a los líderes religiosos para que tengan una sola advertencia en relación con su conducta. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de este relato, de la historia, de esta parábola? Nos maravillamos en la forma tan ágil y la forma tan bella que Jesús tenía de contar las historias, de hacer parábolas, de hacer algún tipo de relato que pudiera dar algún tipo de lección importantísima. Usted citaba en el Antiguo Testamento el símil, a qué se estaba refiriendo Jesús con esto. Y cómo decía usted, lo recuerdo muy bien, cómo los que estaban allí presentes, los dirigentes religiosos, interpretaron que el mismo Señor Jesucristo estaba presentando la parábola por ello. Y es así, lo que la Biblia enseña es que a ellos como pueblo tuvieron el privilegio de recibir a los profetas. Todos los mensajeros del Señor daban un mensaje importante al pueblo. Mataron a los profetas, algunos lo echaban en cárceles, como fue el caso de Jeremías, y muchos de los profetas que el Señor enviaba a su pueblo sencillamente le hacían violencia. Ahí no cabe duda de que los dirigentes religiosos entendían a la perfección a qué Cristo se estaba refiriendo, porque si algo hacían ellos gala era de que podían interpretar las leyes del Antiguo Testamento y hablar acerca de estas cosas, y de ahí que Jesús lo ubica en su propio plano y empieza a enseñar grandes verdades. Recordamos aquella mata de higuera frondosa, y ahora viene con una parábola muy interesante donde le da a entender que se estaba refiriendo a ese pueblo de corazón duro. El Señor envió los profetas y lo mataron. Envió a su propio Hijo y ya habían pronunciado sentencia de muerte contra el propio Hijo de Dios, porque las obras de ellos, señores, eran malas, estaban echando raíz en el orgullo, en la apariencia que ellos mostraban a ese pueblo, y por eso se endurecieron tanto en el pecado y no pudieron darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, porque estaban envueltos en el orgullo. Y a eso se refiere justamente la segunda parte de esta historia que estamos comentando acerca de esta viña
el Señor la arrenda y sencillamente queriendo buscar resultado de lo que es de Él, entonces mataron al propio Hijo de Dios. Y señores, qué triste es eso cuando el hombre se aparta de Dios, ve las cosas claras y sin embargo se mantiene en su posición. En esta parábola de la viña, Jesús desenmascara de una manera precisa los nefastos planes de los líderes religiosos. Con cada una de estas enseñanzas que Jesús ha venido dando, puntualizando con respecto a su sufrimiento, a su muerte, lo que harían los líderes, el ambiente se venía preparando, ya sin ambigüedades, de una manera más directa. Vemos que con esta parábola, lo que ellos harían próximamente con Jesús está descrito, está revelado en el significado de esta parábola. Cristo confirma la perfidia de ellos, el interés que había, lo que ellos harían está claramente identificado en este ejemplo con la parábola que Cristo mostró. Y además, dice el texto bíblico ahí en el versículo 12, dice, procuraban prenderlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándolo, se fueron. De una manera muy específica, el impedimento que no le dejaba a ellos avanzar con lo que querían ejecutar en base a Jesús, nada más y nada menos, era aquellos que venían a Jesús para escucharlo, para oírlo, porque sabían que tenía autoridad y que no enseñaba como los escribas y los fariseos. Con su muerte, Cristo, todo el sistema del tabernáculo llegó a su fin. Todos sus emblemas apuntaban a Jesús y tendrían su cumplimiento en Jesús. Además, el remanente fiel de Israel continuaría la misión que Dios mismo le había asignado. Dice William L. Lane, él explica que el funesto destino de Israel literal con las siguientes palabras. Él le explica de esta manera. En el escenario de la parábola, la consecuencia inevitable del rechazo del Hijo era un juicio decisivo y catastrófico. Esto señala el significado crítico del rechazo de Juan y de Jesús, que tan prominentemente se aprecia en Marcos 11, 27 al capítulo 12, versículo 12. Pues se trata de rechazo de Dios, sin declarar su propia filiación trascendente. Jesús da a entender claramente que el Sanedrín ha rechazado al último mensajero de Dios y que ello acarreará un desastre sobre la nación. En definitiva, señores, siempre que se está estudiando alguno de los evangelios ahí en el Nuevo Testamento, es importante consultar una fuente de tanto interés como es Elena de White, en ese libro maravilloso que por supuesto aquí también en la radio se lee todos los días temprano en la mañana, a eso de las 5:30 de la mañana, una joya comentando sobre este hecho. El libro El deseado de todas las gentes, en las páginas 547 y 548, allí se nos dice con tanto lujos y detalle, hermosamente dice que en esa parábola el Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer de mi viña que yo no haya hecho en ella? Citando Isaías 5:4, y que ya el Señor pues le presenta una parábola tomando como punto de referencia esta. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios le enviaría para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, en el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente, sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento,
en la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo Jesús. Amigos, la verdad que la lección estudiada en el día de hoy nos desafía para que podamos amistarnos con el Señor Jesucristo y evitar los excesos del pueblo de Israel en torno a los profetas, a los enviados de Dios, y finalmente lo que hicieron con el amado Hijo de Dios. Lo crucificaron y lo mataron. La sagrada confianza depositada originalmente en el pueblo elegido, ahora con esta decisión, con este rechazo, sería transferida al nuevo Israel de Dios, el Israel espiritual, que por lo mismo que hemos estudiado, hoy nos toca a nosotros seguir adelante presentando a un Salvador que vino, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez por ti y por mí. Acepta su plan y su propuesta hoy y déjate guiar en tu vida y permite que el Espíritu Santo cada día ilumine tu mente para que tome buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios, no como tú quieras, no como otros te quieran enseñar o guiar si es contrario a Dios. Deja que Dios sea el centro de tu vida con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, una vez más nos dirigimos a ti para agradecer la participación del Espíritu Santo en estas bellas y hermosas enseñanzas de la Biblia que nos ayudan a crecer. Esperamos que lo aprendido en el día de hoy sirva para ponerlo en práctica en todas nuestras acciones en nuestro diario vivir. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.